de divulgación científica. Ay, perdón, el micrófono. Una jornada más del ciclo Ciencia para Todos, en el que los académicos tratamos de, bueno, pues mostrar algunos avances recientes en un lenguaje asequible. Al menos esa es nuestra intención. Y como esto pues va aumentando la gente que viene, yo creo que lo estamos, por lo menos en ese sentido, consiguiendo. Hoy tenemos al profesor Briones, que es, bueno, pues uno de los, fue creador del Instituto de Microelectrónica de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ha desarrollado ahí una importante labor en microelectrónica, y tanto en la microelectrónica como en otros aspectos, las nanociencias pues están invadiendo todo. Él hizo una formación postdoctoral con el profesor Esaki, que fue premio Nobel de Física y es muy conocido por el famoso diodo Esaki, y que actualmente es rector de una universidad muy importante en Japón y se dedica pues a organizar la ciencia en esta universidad y en otros en relación con la industria. Entonces el profesor Briones, que nos va a hablar hoy de las nanociencias en un terreno realmente muy importante como es el terreno energético. Saben ustedes que la energía y el agua son los dos problemas más graves. La crisis económica pues es importante, pero pasará. Pero lo de la energía y el petróleo y el agua es una cosa más difícil. Pero como el que tiene que hablar es el profesor Briones y de eso, pues yo casi le voy a pasar el micrófono. Así que, pues muchas gracias. Creo que tengo aquí uno integrado que supongo que funcionará. ¿Me oyen? Sí. Me voy a subir aquí arriba porque tengo que darle aquí al ordenador y beber mucha agua. Y me van a perdonar porque lo de los resfriados es una cosa que no se puede controlar a veces y necesito mucha agua para la garganta. Pues buenas tardes. Vamos a empezar enseguida entonces. Esto es adelante. A ver. Bien. Pues les quería dar una charla muy general, intentar no emplear prácticamente ningún lenguaje técnico, ninguna fórmula, ni ningún detalle en cuanto a las cosas que estamos trabajando en el instituto, sino darles una visión un poco general del aspecto del problema que tenemos con la energía y las maneras que tenemos los físicos, los técnicos, de intentar resolverlo, en lo posible, claro. Les presentaba esta transparencia, pues, por un lado porque es el año de Galileo, es el año en que el centenario, el cuarto centenario de su descubrimiento del telescopio, y es un año que se celebra en todo el mundo en su honor. Y por otro lado, porque me viene muy bien este contraste para decirles que realmente el problema de la energía, el problema o cualquier otro problema que tenemos ahora mismo técnico en la sociedad, tiene una componente científica, una componente técnica, pero una componente de mentalidad de la sociedad que de cuando en cuando tiene que cambiar. En el Renacimiento, estamos en el año pues, aproximadamente 1578, cuando el Greco pintó este cuadro y poco después Galileo, lo tengo ahí mirando hacia arriba con mirada un poco desconfiada. En esa época hubo un gran cambio también de mentalidad. Digamos, el recuerdo de toda la Edad Media, del espíritu de la Edad Media todavía estaba muy vigente cuando se pintó este cuadro. Si uno miraba en esa época hacia el cielo, y bastante tiempo después también, uno pensaba en un mundo completamente ajeno a la realidad del suelo, ¿no? Era el mundo del espíritu, un montaje intelectual maravilloso, tan maravilloso como este cuadro, pero muy alejado de la realidad del suelo. Recuerdo incluso mi propia abuela, que pensaba que por encima de las nubes no se podía ir, ni siquiera lo de los aviones le parecía una locura, en el sentido de que eso era el mundo del espíritu. Lo siento, pero me parece que no pueden subirlo más. ¿No se escucha claro?
A lo mejor es que reverbera. Voy a apagar esto. Si lo encuentro, claro. ¿Me puede...? Ah, está apagado, me dice. Bueno, pues se oye mejor, ¿no?, al quitar el micrófono en todo caso. Pues lo siento, a ver si puede ajustarlo para que se oiga mejor. Pero yo la voz, la verdad es que no la puedo ajustar ahora. En esta, lo que decía es que un cambio de mentalidad era necesario y Galileo fue uno de los personajes que más contribuyó a cambiar lo que es el pensamiento científico. Hasta entonces, Aristóteles, la ciencia estaba basada en el conocimiento de otras personas, pero nunca el conocimiento adquirido a través de la experimentación, del experimento directo. Y por eso es tan importante ese momento en que Galileo descubrió un telescopio muy simple, era prácticamente un anteojo con dos lentes, pero le sirvió para empezar, entre otras muchas cosas que hizo en la física, en la mecánica, etcétera, empezó a observar el cielo, con sus propios ojos y con la ayuda de un instrumento nuevo, cosa que no se había hecho nunca. Y otra cosa que quería recordar aquí es que, y lo hago un poco en homenaje a mi maestro, que es una cosa muy importante en la ciencia, el tener siempre un maestro que le haya enseñado alguna cosa. Mi maestro Salvador Velayos, que nos obligaba a tener un cuaderno de laboratorio muy cuidado, donde se tenía que apuntar todas las observaciones experimentales. Y lo que presento aquí es el cuaderno de laboratorio de Galileo, donde por primera vez se pueden ver sus anotaciones sobre la posición de una cosa que descubrió, los satélites de Júpiter. Descubrió que no solamente eran planetas estas luces que hay en el cielo, sino que además de ser planetas tenían hasta satélites como la Luna, y los localizaba como tales. Les puso nombre y observaba su posición. Incluso hizo una patente, ahora que está tan de moda lo de la tecnología. El primer tecnólogo fue Galileo, hizo una patente que quiso vender al rey de España y que le frustró mucho en los últimos años, y yo creo más que su paso por la Inquisición, si se quiere, de cierta manera, porque él era muy tecnólogo, muy inteligente, pero muy listo también, en el sentido de que montó una fábrica de telescopios, eran de cartón con dos lentes, pero los vendía, y su patente era una aplicación del telescopio y de sus satélites de Júpiter. Él lo que pensaba es que este movimiento de los satélites alrededor de Júpiter con una precisión extraordinaria cuando aparecían por detrás del planeta permitiría sincronizar los relojes en las expediciones que hacía el rey de España en aquella época, el imperio, para medir la posición de los barcos, la posición de las islas que se iban descubriendo, ¿no? Porque permitía sincronizar los relojes que en esa época eran muy malos, y sin embargo los satélites eran un reloj perfecto casi, no cambiaba con el tiempo. Bueno, quitando estas anécdotas que quería señalar, lo que quería señalar es que después de ese cambio de mentalidad, de darse cuenta de que había que hacer experimentación, había que hacer ciencia, había que hacer tecnología, hubo un desarrollo tremendo los últimos 400 años, y para contraste, esto es lo que se observa ahora de los satélites de Júpiter. Este es Io, perdón, es un desastre. El satélite Io, y es una zona de ese satélite, para que se haga una idea, visto 2 años de diferencia, bueno, 1 año y pico de diferencia, donde se ve una erupción de un volcán en Io, como la lava sale de un cráter aquí. Es impresionante que uno pueda llegar con las ondas espaciales a este nivel de conocimiento de lo que es realmente el sistema planetario. La resolución, estos son 50 kilómetros, realmente fantástica. No es de Júpiter, es de un satélite que orbita alrededor de Júpiter. Bueno, y en infrarrojo se ve muy bien la lava. Vamos adelante. Lo mismo pasa con el Sol.
En esa época pues empezaron a hacer las primeras observaciones del Sol en detalle, sobre todo de las manchas solares, que era una cosa muy interesante desde el punto de vista filosófico, porque el Sol hasta ese momento era un astro perfecto, era lo más... y cuando se descubrieron que tenía manchas, la cosa pues, era un poco en contra, digamos, de la teoría, ¿no? En la actualidad, las manchas del Sol, esta es una sola mancha, se ve con una nitidez y una precisión fantástica, se ha analizado, se sabe, se interpreta muy bien el origen, etcétera. Bueno, pero hasta hace muy poco. El cambio de mentalidad, el cambio de ideas es una cosa que va muy despacio en la humanidad. Tanto es así que en 1862, hace apenas un siglo y algo, todavía no se tenía ni idea de lo que es el origen de la energía del Sol. Se pensaba entonces que la única posibilidad, puesto que quemar carbón no parecía que era lo normal en el Sol, no había aire en principio para... La única origen de la energía del Sol podía ser la acreción, la llegada de meteoritos de forma continua y la energía gravitatoria, porque lo que sí se sabía es que Newton tenía ya una teoría muy asentada sobre cómo es el origen de digamos, la gravitación, ¿no? Y en 1862 decía Lord Kelvin, que era un físico famoso y muy respetado en esa época, que no había ninguna otra posibilidad, aparte de que no fuera la teoría meteorítica, y que el problema es que con este modelo, digamos, energético del Sol, como mucho se podía esperar que la vida del Sol fuese de unos 20 millones de años. Lo cual pues estaba, según él, en contradicción con la teoría de Darwin, que por lo menos pedía que la evolución hubiese durado al menos 300 millones de años, desde el principio de la vida hasta el año 1862. Con lo cual, Kelvin decía que no podía ser que Darwin se había equivocado, porque su observación física del Sol demostraba que la energía del Sol no podía haber durado tanto tiempo. Bueno, 1938 es la primera realmente ya teoría que explica el Sol a través de la energía del Sol a través de la fusión nuclear. La radioactividad se había descubierto mucho antes, pero un modelo que ya explicase realmente el origen de la energía solar como energía de fusión se lo debemos a Hans Bethe, un físico alemán que se trasladó a la Universidad de Cornell durante toda su vida prácticamente. Bueno, alemán porque Estrasburgo, cuando nació era Alemania, luego era Francia, ¿no? Después de la guerra. Hans Bethe descubrió que la fuente de energía realmente del Sol o de todas las estrellas en general es que el hidrógeno se fusiona, 4 núcleos de hidrógeno se pueden fusionar en un núcleo de helio y producen una energía de casi 18 megaelectronvoltios, que es una energía enorme por unidad de masa y que es capaz entonces de mantener el Sol encendido durante miles de millones de años. No hay ningún problema. Ahí está la realidad. No vamos a entrar en detalle, pero cómo se juntan dos núcleos para formar al final un átomo de helio. Esto mismo se quiere hacer en la Tierra actualmente. Hay unos grandes proyectos para tener energía infinita a nivel del suelo, a partir de infinita porque se supone que el hidrógeno es muy abundante en el agua del mar y el combustible no va a faltar nunca. Y se piensa que a lo largo de este de este siglo, al final del siglo XXI, se tendrán resuelto todos los enormes problemas que tiene intentar encender un sol a nivel del suelo, un pequeño sol, porque no puede ser tan grande, y confinar la generación de energía alrededor dentro de un reactor. Este es el primer reactor que se está construyendo ya. Empezará el primer reactor, digamos, que puede alcanzar suficiente energía positiva para compensar la que se consume en encender el plasma de hidrógeno.
Y bueno, por supuesto no va a estar, no se basa en exactamente de hidrógeno, sino en la reacción de deuterio-tritio y con litio en las paredes, digamos, para absorber los neutrones, etcétera, el tamaño porque se ve. Y este es un reactor experimental, nunca va a producir energía en serio, simplemente para resolver algunos de los problemas. No se piensa que antes del 2050 o así pueda fabricarse uno que dé realmente una energía. Mientras tanto, hay que hacer algo. Desde luego, la energía nuclear es una solución en algunos países. La energía nuclear es una de las grandes invenciones de la física en el siglo XX y da lugar a una energía muy barata y muy conveniente. Tiene algunos problemas, sobre todo políticos, sobre todo de mentalidad, pero no son problemas tecnológicos. La tecnología de la energía nuclear está resuelta. Se puede mejorar mucho, hay desarrollos actualmente de reactores de segunda, de tercera, de cuarta generación, que van a ser mucho más limpios, mucho más fáciles de controlar, más seguros sobre todo, pero los problemas que tiene la energía nuclear son de tipo muy diferente, son de tipo político, de tipo económico también, tener que hacer una apuesta de muchos miles de millones de euros a largo plazo, que luego los riesgos de que los políticos te lo echen abajo, etcétera, son grandes. Como físico yo no soy en absoluto antinuclear, pero creo que mientras estos problemas que no son tecnológicos se resuelven, habrá que hacer alguna otra cosa. Entonces, además hay otros problemas importantes, hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Si queremos que el futuro esté garantizado y sea el suministro energético sea no solamente para los próximos años, sino para más adelante, para las nuevas generaciones, para los años, hay que tener en cuenta algunos datos. Y tendremos que cambiar de mentalidad para que estos datos nos parezcan interesantes, porque hasta ahora no nos lo parecen a nadie. El Sol es un reactor de fusión. Reactor natural, pero es un reactor de fusión. Está ahí desde hace 4.500 millones de años, por lo menos, funcionando sin ninguna avería. Funciona con hidrógeno y tiene una potencia, si miran este número, de 4 por 10 elevado a 17 gigavatios, es lo mismo que 10 elevado a 17 centrales nucleares de las más grandes. 10 elevado a 17 con 17 ceros. Es una enorme cantidad de energía continuamente, midiéndolo en gigavatios. Bueno, no tiene residuos, porque los residuos se los queda dentro. El combustible es hidrógeno, el tiempo de vida otros del orden de 10.000 millones de años en total. La distancia es la justa para que la energía que nos llega a la Tierra sea la que requiere el planeta para la vida, por ejemplo. La distribución de energía se hace por radiación electromagnética, no necesita ni cables y cubre prácticamente todo el planeta. La temperatura es muy adecuada, 5.700 grados Kelvin, para que la conversión de esta energía en energía degradando, digamos, por el segundo principio de termodinámica sea adecuado, tenga un rendimiento adecuado, y esto es lo que llega al suelo, más o menos 1,3 kilovatio por metro cuadrado de potencia, lo cual es mucho, aunque nos parezca poco porque estamos acostumbrados a no medir la potencia, sino simplemente la luz. Encima resulta que el planeta tiene un escudo magnético, la ionosfera y la magnetosfera, que protege de la parte nefasta de la radiación solar, que es la radiación de protones de alta energía o del viento solar, que nos perjudicaría mucho, nos dañaría mucho a los seres vivos. Hay un escudo, como en las películas de ciencia ficción, la Guerra de las Galaxias, cuando ataca el enemigo con el escudo magnético, pues exactamente está construido desde hace mucho tiempo este escudo del campo terrestre, y es responsable de los anillos de Van Allen y de las auroras. Bueno, lo que quería llegar con esta introducción un poco larga, perdonen ustedes, pero creo que es importante, es llegar a esta figura que es ya muy popular, ya lo conoce mucha gente,
La única manera de que la energía tenga futuro, y vamos, nosotros tengamos futuro dentro de la energía, es que no hagamos grandes burradas con ella. Que se haga la población del mundo es muy grande, ya somos 6.500 millones de habitantes y habrá que tener cuidado para que se pueda mantener esta población sin destruir el planeta. La única manera es respetar las reglas de juego del planeta, que no las hemos hecho nosotros. La energía que llega al planeta, aquí está todo el balance energético del planeta. Y como ven aquí, casi toda la energía es solar. Prácticamente solamente el 0,02% procede del interior del planeta. El calor que viene de abajo es prácticamente una miseria. Lo que está generando el hombre, a pesar de las salvajadas que estamos haciendo quemando carbón, petróleo, etcétera, es solamente el 0,01%, una parte por 10.000 de lo que llega, prácticamente insignificante en estos momentos. La fotosíntesis, toda la vida procede de la fotosíntesis, las plantas, que convierten la energía en energía química, es un 0,5%, es también una pequeñez. Lo demás se absorbe por el suelo, por los mares, y luego se remite en forma de energía infrarroja. Prácticamente alguna parte se refleja, etc. Este ciclo es muy interesante en el sentido de que no podemos cambiarlo, salvo que hagamos, por ejemplo, aumentemos mucho la cantidad, por ejemplo, de las nubes. Imaginemos que hay una absorción alta en la atmósfera, que haya unos procesos que cambie el clima y las nubes aumenten su opacidad, entonces esto se va a perturbar, y no ya en un 0,01%, sino en cantidades muy grandes. Esto hay que respetarlo. También hay que tener en cuenta los datos reales. El consumo del mundo en estos momentos, haciendo todas esas, es del orden de los 18 teravatios. Haciendo la suma de todo lo que producen todas las centrales, el consumo, digamos, humano. Si uno consiguiese utilizar energía solar en estas áreas, por ejemplo, en cada continente, recubrir una área con algo que convierta la energía solar en algo utilizable, en energía eléctrica, por ejemplo, con una eficiencia tan baja como un 8%, tendríamos energía garantizada para todo el planeta y para todos los humanos, sin ningún problema. Estas manchitas negras serían suficientes para dar energía a todo el resto, a todo lo que necesita la humanidad. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. No digamos que lo vamos a hacer. Se pueden hacer estudios más detallados. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ya un estudio, y este es el origen del plan de Obama para los próximos años. Estas son las zonas de Arizona, de Nevada, de California, de México, por cierto, también hasta la frontera, que son aprovechables para producir energía solar, con energía eléctrica, sin perturbar nada, porque son zonas de desierto, donde la insolación es brutal, donde no hay nada que se pueda aprovechar, salvo la luz. Ya están estudiadas que no haya problemas con las ciudades, ni con las carreteras, ni con las... están aquí todos los datos, ni con las pendientes, ni que sean, desde el punto de vista ecológico, interesantes esas zonas. Y con todo esto se puede conseguir pues, del orden de los 7-8 kilovatios por metro cuadrado y por día durante casi todo el año, con lo cual la energía que se puede obtener de ahí es casi suficiente para todo Estados Unidos, solamente de esas zonas, y estas ya son las redes eléctricas que ya hay, las de distribución, están los kilovoltios para poder extraer esa energía de ahí sin mucho problema. Claro, esto se puede hacer, pero está basado en una tecnología que además es conocida, que es las células solares fotovoltaicas de silicio, que son del año 60, es cuando empezó el origen de la invención es del año 60, 1960. Las mejores están ya desde hace muchos años en el mercado. El rendimiento de estas células de silicio, que son corrientes, son del orden del 15%, no del 8% que teníamos en la transparencia anterior. Se están instalando
por millones, ya esta es en esa zona de Colorado, en la parte alta, en la nieve, da igual que haga frío, que haga calor, son estas, al revés, funciona mejor en invierno. Esta, para no referirnos siempre a los Estados Unidos, pues esta es una de las más grandes de Europa, está ya prácticamente terminada en la provincia de Salamanca, y ocupa unas cuantas hectáreas y da energía eléctrica para 5.000 casas, 5.000 viviendas. Esta es una parte de esta, con tecnología, por cierto, japonesa, de la empresa Kyocera. Y ya para exagerar, para darles, no voy a seguir en este plan más, pero simplemente decirles que hay proyectos. Este es el de la electrificación de China. China es uno de los países que tiene más avanzada la instalación y la fabricación de casi todas las células que se ven ahora en los campos son chinas. Se compran, son las más baratas y las mejores. Este proyecto consiste en aprovechar la ruta de la seda, que son todos desiertos, en Gobi, etcétera, para obtener energía de forma continua. A medida que el planeta va girando y va el Sol pasando de un sitio a otro, va generando energía fotovoltaica, en principio, de forma muy continua. Desde que entra por Japón hasta que, digamos, sale por Afganistán, etcétera. Todos son desiertos y realmente se piensa hacer un camino de campos solares, con lo cual además se podría irrigar esa zona y recuperarla de forma ecológica. Solo necesita una tecnología que es la nanotecnología, que es los cables superconductores de bajas pérdidas. Y las mismas empresas que están trabajando en las células, que son estas, sobre todo la Sanyo y bueno, son empresas que no son despreciables, la Fuji, la Toshiba, las que están en este proyecto. Perdón. Esta es otra empresa, la Sumitomo, una empresa japonesa que fabrica materiales cerámicos, y tienen ya un cable refrigerado por nitrógeno líquido, es un cable superconductor que en principio puede sacar esa energía o transferir esa energía sin grandes pérdidas a lo largo de toda la línea. Esto ya le gustará más al profesor Alario, que se dedica a los semiconductores, superconductores cerámicos. Este es un nuevo, con unas secciones laminar de Ivacuo, vamos, similar al bismuto, estroncio, calcio, cobre y oxígeno, que tiene unas corrientes críticas mucho más altas que los ordinarios, actualmente 200, y que permitiría en unos años realmente construir cables de alta tensión, enfriados con nitrógeno, que pueden transportar esa energía de un lado a otro durante miles de kilómetros. Esto es interesantísimo. Más cosas. Las células solares, que hasta ahora estábamos hablando de que con un 8% íbamos a tener un gran... Esto es el rendimiento y esto es el desarrollo de las células solares en los últimos años. Estos son datos de distintas empresas, distintos laboratorios, de distintos materiales, de distintas opciones. Algunos son nano y otros no son tan nano. Entonces, el silicio, por ejemplo, que es la más antigua, que son estas de aquí, pues tiene un límite de rendimiento en laboratorio, y en la práctica está en 18-20, en laboratorio entre 20 y 25% de ese orden, que no está nada mal. Pero estas tienen un problema de que a medida que mejora el rendimiento, pues tiene más coste. Entonces, pues las que se están vendiendo ahora, pues tienen un rendimiento inferior, del orden del 20, de este orden, a pesar de que se podrían hacer mejor. El silicio tiene un problema, y es que la célula es tan grande como todo el colector. Si uno quiere recoger energía de 1 metro cuadrado, tienes que tener 1 metro cuadrado de silicio. Y el silicio es monocristalino, policristalino, etcétera. Para eso se han inventado otras células que son de película delgada, que son muy baratas, se pueden depositar sobre vidrio, sobre un sustrato de plástico. Tienen inicialmente un rendimiento mucho peor, pero en estos momentos ya empiezan a estar bastante bien. Estas tienen ya los de cobre, indio, selenio, por ejemplo, ya llegan al 20% prácticamente, a base de años de evolución, digamos, de desarrollo tecnológico. Estas son de película delgada, estas son las mejores de silicio para concentración, y estas otras que empezaron con muchos problemas compitiendo con el silicio, que son las de semiconductores 3,5, arsenio de galio, por ejemplo, fósforo de indio,
Sin embargo, se fueron desarrollando en esta época para el espacio, porque en el espacio, cuando uno quiere alimentar un satélite, el coste de la célula no es importante, lo importante es que pese poco y que además pueda durar en el espacio muchos años, ¿no? Para que pues, el satélite se le pueda sacar rendimiento. Todos estos laboratorios americanos, etcétera, desarrollaron células que tienen rendimiento del 20 y 30%, pero ya con este impulso pues, estamos en el 40% de rendimiento en estos momentos. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. La evolución no solamente es de la biología, sino la evolución de este tipo de tecnologías es muy importante y muy rápida. Estas células tienen un inconveniente, o a veces es una ventaja, de que funciona muy bien en concentración, cuando el sol enfocado sobre la célula. Mejor que sin enfocar, mejor que con la luz directa. Si uno la enfoca con una lente o con un espejo, de forma que tenga 500 soles en lugar de o 1000 soles, parece mentira que eso se puede hacer, la célula funciona mejor, con mucho mejor rendimiento. Entonces, pues hay mucha gente que está pensando en utilizar sistemas de estos, de espejos grandes. Este es un proyecto australiano para enfocar en las células y conseguir un mayor rendimiento. Esto es una idea que hace muchos años se le ocurrió prácticamente a Arquímedes en la época de que invadían su ciudad, Siracusa, ¿no? Y pensó en atacar a los barcos enfocando los rayos solares con un espejo, con unos espejos que eran los soldados con su escudo. Pero esta idea es un poco ya anticuada. Y actualmente las células de concentración se hacen en placas como esta. Esta es una células de una empresa americana, Solfocus, son comerciales, y llevan unos pequeños colectores de radiación, prácticamente la misma tecnología y el mismo precio que los faros de los coches. Los faros de los automóviles lo que sacan un rayo de luz paralelo a partir de un punto, que es el filamento. En este caso, el rayo de luz paralelo se enfoca sobre un punto y ahí se pone la célula. Es muy barato y lo que tiene de interesante es que la célula solar está en el centro de este espejo. Está aquí debajo. Es una célula que tiene un par de milímetros de tamaño. Sin embargo, recoge la energía de un área de medio metro aproximadamente. Esta es la típica célula de concentración. Tiene un rendimiento del 40%. Y su coste es muy pequeño, puesto que aunque sea muy sofisticada, la cantidad de material que necesita para fabricar una cosa de 2 milímetros es muy escaso, no microgramos. Bueno, esta es la célula que he enseñado, la americana, del año pasado. Esto va tan deprisa que este año, en enero, el 14, ya el récord mundial lo tiene una de la Fraunhofer, que es esta de aquí, en Alemania, tienen 41,1 y al final de año será 42 y al final del año, y dentro de 5 años estaremos en 50% con seguridad. Y eso es lo mejor que se puede uno esperar de un sistema que convierta energía luminosa en energía eléctrica de forma directa. No hay nada ni motores, simplemente lo pones al sol y te genera de cada 1000 vatios, 500 vatios de energía eléctrica en continuo además. Esto es cómo funciona, como ven aquí, en función de la concentración. Esto es 1 sol, 10 soles, 100 soles, 1000 soles. El máximo para esta está aproximadamente en los 500 y pico soles. O sea, un factor de concentración muy interesante. Bueno, para pasar a España, y yo de nano todavía no he hablado nada, pero espero que les aburra un poco más lo de nano que esto, y por eso quiero insistir un poco en el cambio del modelo, más que en la parte tecnológica, porque yo creo que el problema no es del todo tecnológico, como están viendo. España tiene una situación privilegiada, toda esta zona, para utilizar energía de concentración solar, porque necesita cielos muy limpios, y estas son las estimaciones que hay para concentración. El resto de Europa tendrá que alimentarse con energía seguramente luminosa. Alemania tiene un gran proyecto pero en baja, prácticamente sin concentración, simplemente utilizando células de área grande y bajo coste. Pero España puede utilizar estas. Tanto es así que hay una empresa española, esta es Isofotón, una empresa de Málaga,
que ya está desarrollando este tipo de células y hay una estación de calibrado y de pruebas de campos ya de concentración en la provincia en Puerto Llano, que sea con financiación de Castilla-La Mancha, es la más grande de Europa en estos momentos. O sea que, ¿por qué es tan interesante? Bueno, aquí viene ya alguna cosa técnica, me perdonen ustedes. Este es el espectro solar, esta es la distribución de energía que viene del Sol. La parte que nosotros vemos es muy pequeña, es el visible, esto es la ultravioleta, y nuestra sensibilidad, nuestro ojo está adaptada al máximo de emisión, o sea, en el verde. Pero toda esta zona del espectro pues es energéticamente interesante, es el infrarrojo sobre todo, y el ultravioleta se absorbe también por la misma atmósfera. Esta parte casi no llega al suelo en general, pero esta llega siempre, incluso a través de la calima, a través de las nubes delgadas, ¿no? Y una célula solar debería, en principio, transformar en energía no solamente el visible, sino toda esta otra parte del espectro. Hay distintos semiconductores que pueden hacer esto. El antimoniuro de galio, por ejemplo, tiene una buena respuesta en esta banda, en el infrarrojo. El silicio, que es el que más se ha utilizado hasta ahora, deja todo esto fuera, pero tiene buena respuesta en esta banda. El arsenio de galio, que es el que mejor se adapta al espectro solar por ahora, es en esta banda, porque coge. Y el ideal, este es otro semiconductor que fabricamos nosotros, el fosfuro de galio indio, que está mejor adaptado al visible, pero el ideal sería superponer todos en una célula para, si los puede uno fabricar uno encima de otro, con técnicas de estas de epitaxia, de nanotecnología avanzadas. En principio uno puede hacer lo que se llama una célula tándem, en la cual se van superponiendo estratos de distintos materiales, y entonces se podría rectificar o aprovechar todo el espectro. Las células ya se fabrican, estas del récord mundial de 41%, están hechas así. Son todo diodos como las de silicio, pero van superpuestas, y distintos, arsenio de galio indio, y etcétera, hasta llegar a este, que es la capa ventana, el más transparente, y se van absorbiendo las distintas longitudes, y por eso consiguen un rendimiento tan extraordinario. Bueno, entonces para hacer esto hacen falta nuevas técnicas. Hasta ahora se han hecho con la tecnología de silicio convencional, pero quería perder un rato explicándoles un poco cómo se hace esto. Bueno, la nanotecnología, yo creo que tampoco me voy a entretener mucho, ya se ha hablado mucho en la prensa y tal. ¿Qué es esto de la tecnología que es capaz de manejar las cosas en la escala mesoscópica, manipular, fabricar y entender lo que pasa en la escala esta de los nanómetros? Es una escala en que tenemos estructuras tan pequeñas que las leyes de la física son fundamentalmente las leyes de la física cuántica, puesto que estamos en el estado sólido, y en estos tamaños la cuántica es lo que realmente cuenta a la hora de determinar las propiedades del material. Entonces, uno puede fabricar cosas en esta escala, hacer sistemas, y uno piensa que en el futuro, y además lo está viendo alrededor, pues la vida está hecha con sistemas, las enzimas, los virus, etcétera, que tienen tamaños y tienen propiedades similares a los objetos estos que uno piensa que puede fabricar en la escala nano. Esto, bueno, es tema para muchos otros días y muchas charlas, y no quiero entrar en detalle. ¿Cómo se fabrican en la práctica estas cosas? Pues hay dos maneras. En esta escala de los nanómetros, 10 nanómetros, la nanoescala, pues uno puede hacerlo como lo hace la naturaleza, que es la química fundamentalmente, la síntesis, autoensamblado, las moléculas, estructuras supramoleculares, enzimas, que sirven como herramientas ensambladoras o sintetizadoras de estas mismas estructuras. El ADN es una manera de escribir un código que luego permita fabricar cosas de acuerdo con un mapa, con un código previo. Esta es la manera de la naturaleza
para fabricar cosas en la escala nano. Y como se ve pues es muy exitosa esa manera de fabricar. Lo que pasa es que nosotros no sabemos hacerlo, pero la naturaleza sí sabe. Y la otra manera, que es lo que hacen los ingenieros, es cortar el silicio a pedacitos cada vez más pequeños, hacer litografía, como se llama nosotros, la llamamos así, o nanolitografías, con técnicas pues, de fabricación, que son las que se han desarrollado sobre todo para la microelectrónica. La microelectrónica ha evolucionado desde los años 60 hasta ahora, fabricando cada vez cosas más pequeñas, y esa misma técnica puede servir también para hacer nanoestructuras. En la nanoelectrónica, como decía, pues que es una tecnología del siglo pasado, pero y con física ya bien conocida del siglo XIX incluso, permite hacer ahora muchas cosas que en la escala nano son ya, digamos, no se basan en la ley de Ohm solamente como la microelectrónica, sino también en las leyes de la cuántica. Ahí se puede hacer ingeniería con spin, está muy de moda ahora. Se pueden utilizar estructuras cuánticas típicas como los superredes, los pozos, los puntos, etcétera. Se puede hacer electrónica molecular. Y bueno, se piensa que dentro de unos años la computación cuántica basada en estructuras de estas se podrá resolver muchos problemas en computación. Y luego hay gente que está pues, intentando hacer cosas autoorganizadas como con una fabricación bioinspirada, como hace la naturaleza, pero que todavía eso le va a costar. Quiero enseñar nada más un poco a la hora de divulgar. Este es el primer circuito integrado del año 61, que no parece que, vamos, yo era ya bastante mayor cuando se hizo esto, y tenía 3 o 4 transistores. Esto lo hizo Moore, y esto es la evolución que ha tenido la tecnología esta, microelectrónica, desde los años 60, en que los transistores tenían pues casi 100 micras de tamaño, era una cosa que se veía a ojo, hasta el momento actual, como ha ido disminuyendo el tamaño de las cosas, y ya está bastante por debajo del tamaño de un virus, el tamaño de las estructuras de un computador normal. Este tiene ya circuitos integrados en 40 nanómetros aproximadamente de tamaño, que está ya por debajo de cualquier cosa, digamos, viviente, cualquier bicho viviente que se dice, ¿no? Para hacer estas cosas hace falta máquina súper sofisticada y carísima. Este es simplemente el generador de la litografía en la escala ultravioleta, con 190 nanómetros de longitud de onda, para poder exponer las obleas. Esto es todo óptica en ultravioleta, con unas lentes de materiales transparentes a ultravioleta de este tamaño y de un grueso de peso enorme. Porque se trata de hacer detalles que tengan ya tamaños inferiores a los 100 nanómetros. No, tampoco pueden entrar. Esta es la evolución de los últimos años. Esto es Intel, no es que sea soñar, esto es lo que se fabrica y está aquí ahora mismo. Cómo va bajando el tamaño de las líneas en un circuito integrado, y estamos ya en estas generaciones, ahora mismo. Se espera que la cosa pueda seguir unos cuantos años más, no mucho más, porque ya nos metemos en la escala atómica. Y para que lo vean así, esta es como va la cosa experimentalmente. Esto es la industria. Estos son los microprocesadores y estos son las memorias. Las memorias son los flash, estas que se meten en los pinchos que llamamos nosotros, y que en estos momentos pues ya son muy baratas, las de 4 gigas, 2 gigas, y van a sustituir a los discos duros. ¿Por qué? Porque ya tienen 10 elevado a 10 transistores en un chip, que es una cosa pequeñita. O sea que la técnica esta de ir reduciendo tamaño pues ha funcionado muy bien, pero todavía está muy lejos de lo que realmente se puede hacer. Lo que decía, y esto insisto un poco, es que al llegar a estas escalas ya de los nanómetros, 10, 20 nanómetros, empiezan a aparecer efectos cuánticos, y entonces hay que cambiar no solamente la tecnología, sino la mentalidad, e incluso la física que hay que aplicar para diseñar los instrumentos. Ya no vale la física del siglo XIX ni la del siglo XX, sino la de final del siglo XX. Bueno, entonces aquí traigo, ya citaste, al profesor Esaki, que es otro de mis admirados maestros, en cierta manera,
no tan maestro como Velayos, pero sí tan admirado en cierta forma, que descubrió en los años 60, en el 59, haciendo su tesis, el diodo túnel. Es un efecto cuántico, teóricamente inicialmente, y luego en su tesis lo desarrolló, que permite que los electrones pasen una barrera de potencial sin tener que subir por encima de la barrera, sino a través, como el comendador en Don Juan, atraviesa las paredes. Es un efecto que en el mundo normal no se ve, pero en la escala nanométrica funciona. Es un ejemplo de los muchos efectos. Cuando uno confina una estructura de semiconductor de ese tamaño, aparecen efectos, convierte el material en una especie de átomo artificial cuando lo confina en 3 dimensiones, aparece una distribución de estados prácticamente deltas, igual que en un átomo, y entonces tiene las mismas propiedades que un átomo, emite luz, absorbe luz de una manera cuántica, pero extraordinaria, con un rendimiento del 100%. Y esto se ha aprovechado ya en los últimos años, los últimos 20 años, para fabricar cosas que están ya en todas partes. La nanotecnología no es una cosa del futuro, es una cuestión en algunos aspectos, que es ya casi del pasado. Desde los láseres, que estoy usando aquí, por ejemplo, es un láser de pozo cuántico, las comunicaciones ópticas, en Internet, todo funciona con láseres también de pozo cuántico y de punto cuántico, las comunicaciones por telefonillo, que también necesitan transistores de alta movilidad electrónica, que son de arsenio de galio y están basadas en las propiedades de un gas bidimensional con confinamiento solamente en una dirección, pero están en el mercado continuamente. Los compact discs, que llevan un láser también para leer cualquier ordenador. Y ahora, lo ponía aquí al final, estas nuevas ideas entran en el mundo de la energía. Por ejemplo, es un chip de un láser de comunicaciones que da una potencia de 10 milivatios. Ese es el chip. Ahí está todo el láser. Están en todos lados. Esto ha revolucionado muchos aspectos de la vida normal. No nos damos cuenta, pero Internet depende de esto. Las comunicaciones instantáneas de un continente a otro ya está hecho con un láser cuántico, como es esto, un dispositivo. Y bueno, volvemos aquí porque es interesante el ver que, bueno, todavía nos queda mucho. No solamente en el tiempo, que ya me queda menos aquí, hasta que descanse, pero todavía tenemos que imitar, por ejemplo, a la naturaleza, que esto lo ha inventado hace muchos años. Este es un ejemplo maravilloso que siempre saco a colación. El alga verde unicelular es un dispositivo fantástico desarrollado por la naturaleza, por la evolución, y es el que ha tenido más éxito. Según Stanislav Lem, que es un genio de la literatura y de la física, por cierto, piensa que el código genético es como un libro, y la naturaleza escribe en el código, no escribe en una... pero tiene una cantidad de información enorme y tiene derechos de autor, propiedad intelectual, porque para escribir el mapa de una persona o de cualquier cosa, pues es enorme la cantidad de información que hay que meter ahí. Información que viene de toda la evolución anterior. Entonces, dice un poco en broma que el alga verde es el bestseller supremo, porque se ha reeditado durante casi 2.000 millones de años, sin más, mil y pico. Y se han fabricado 10 elevado a 32 ejemplares que se han editado de ese libro, y siguen vendiéndose estupendamente. Tanto es así que en los últimos cientos de millones de años ha generado todo el oxígeno del planeta, ha cambiado la forma de vida del planeta, porque antiguamente todo era anaeróbico y ahora todos los seres vivos funcionan con oxígeno. Y ha sido culpa de esta cosa, que es una sola celulita que tiene un dispositivo nanoelectrónico o nanofotónico, que es la nanoantena de clorofila. No puedo entrar en detalle primero porque yo no sé de esto. Es un tema en el que se ha trabajado enormemente, la función fotosintética que utiliza la naturaleza, pero tiene las partes más básicas de cualquier dispositivo optoelectrónico. Tiene una antena, que está en la siguiente transparencia, se ve cómo es, por ejemplo, un caso particular. Esta es un alga, una bacteria Rhodopseudomonas acidófila, que fabrica también materia orgánica a partir de la
luz recogida y por supuesto, lo que hace es romper la molécula de agua y luego generar hidrógeno que se combina con el CO2 atmosférico para formar pues, el ATP y luego es complicado para explicarlo en 2 minutos. Lo que quiero es que vean, que tengan la idea de que realmente es un dispositivo que es capaz de aprovechar la luz y la materia que tiene alrededor, transferir esa energía de la luz en forma de electrones, pares electronhuecos, donores aceptores, y generar reacciones químicas. Pero eso lo hace de una manera, además, muy interesante, que no es capaz de hacerlo el hombre, y por eso nos estamos estrellando en los últimos años cuando se quiere hacer fotosíntesis sintética, artificial, y es que las moléculas estas que trabajan, que hacen de dispositivo, tienen una propiedad de evitar su fotodegradación. La luz, como todos ustedes saben, pues no solamente produce electricidad, sino además degrada las moléculas orgánicas, las anilinas, todos los pigmentos terminan degradándose, los plásticos se ponen amarillos, se estropean, porque rompe los enlaces químicos, ¿no? Pues las moléculas estas, que son enzimas y proteínas, tienen la capacidad de defenderse de ese daño, adaptándose al daño en un tiempo del orden de un picosegundos, que es una millonésima de segundo. Ahora hay una serie de experimentos que se hacen con la técnica de espectroscopía femtosegundo. Este es uno de los últimos trabajos publicados, en el que se ve cómo la molécula va adaptándose de forma coherente al paso de esos electrones de alta energía para que no le hagan daño. Una cosa extraordinaria, pero es capaz de hacerlo. La resolución de estos experimentos son de femtosegundos, 10 a la menos 15 segundos, con láseres pulsados, y le da tiempo en un picosegundo aproximadamente, en un millonésima a adaptarse. Eso no se puede hacer si no es con digamos, con unas reglas cuánticas de funcionamiento. Nosotros en el laboratorio somos mucho más modestos. Esto, digamos, es para el futuro, en entenderlo, y el hacer cosas de este tipo nos va a costar, yo creo que casi todo el siglo. Pero mientras tanto vamos haciendo cosas prácticas. Entonces, este es un proyecto que tenemos en el instituto para fabricar células solares con estructuras cuánticas, con los quantum dots, que los quantum dots son pequeños puntos de material semiconductor al estilo de lo que decía Esaki. Y voy a ir un poco deprisa porque quería acabar ya. Se hacen materiales semiconductores muy variados, como las células, tienen que ser la misma tecnología, porque no vamos a empezar ahora a fabricar con cosas distintas de las que ya conocemos. La misma tecnología que se utiliza para hacer los láseres, los emisores, etcétera, es la misma que vamos a utilizar para fabricar células avanzadas. Las máquinas son las mismas. Las máquinas, esta es una patente, por cierto, mía propia, las máquinas de epitaxia láser moleculares para fabricar estructuras de láser, pero ahora las estamos usando para... Este es el primer prototipo construido hace años ya. Son cañones que permiten lanzar los átomos hacia un blanco, un cristal, y crecer ahí. Le decimos nosotros crecer, porque lo que se hace es se autoorganizan para ir creciendo las estructuras con un ordenador que es el que controla todo el proceso, pero en el fondo se autoensamblan, ¿no? Es como las moléculas, no se puede hacer con corte y confección como hacen los microelectrónicos, sino se mandan los átomos y aquello va organizándose casi automáticamente. Este es uno de producción industrial. Como ven, las máquinas son una cosa tremenda, pero lo que al final se obtiene son cosas muy pequeñas. Esto es una imagen con microscopio de fuerzas atómicas de los quantum dots, de los que absorben y emiten luz en esa escala. Eso es un teléfono, parece, ¿no? Hay proyectos europeos para desarrollar estas cosas, y este es el diseño ideal de la célula solar, que es una idea del profesor Luque. España no estamos muy atrasados con respecto al mundo en este campo, sino más bien delante. El profesor Luque de la Escuela Politécnica tuvo esta idea hace tiempo con Antonio Martí. Publicaron una propuesta teórica en el año 97 ya, de construir células con un semiconductor ideal que tuviese una banda intermedia en la
entre la banda de valencia y la banda de conducción, y nadie ha sido capaz de fabricarlo y estamos en ello ahora mismo, porque es, desde el punto de vista teórico, muy interesante, pero desde el punto de vista práctico, pues hay que tener máquinas de estas e intentar hacerlo. Estos son los primeros quantum dots. Como vean, no son tan redondos como uno podía esperar, son más bien como lentejas. Esto es una sección, pero lo que es interesante de esta micrografía, que es maravillosa, por cierto, está hecha con unas muestras nuestras, pero está hecha en Holanda con un colaborador nuestro, Conrad. Está hecha por STM, por microscopía de túnel, y lo que es muy interesante es que se ven los átomos uno por uno. Ven ustedes aquí los planos del cristal, son monocristalinos estas estructuras, y son de tamaño de unos nanómetros. Aquí son átomos que se han ido escapando del quantum dot. Parece mentira, pero los átomos esos que en la época de los griegos no se veían, ahora sí, los trabajamos todos los días, no es ningún problema. Eso también requiere un cambio de mentalidad, que es muy difícil. Bueno, esto está hecho en Madrid, o sea, no hace falta ir tampoco al extranjero, otro cambio de mentalidad. Esta es la sección de toda la célula, un corte, donde se ve que el espesor total de una célula de esta es del orden de las 3-4 micras, nada más. Con lo cual, la cantidad de material, aunque sea muy sofisticado, es muy poco, es muy barato. Eso hay que darse cuenta. Se dice siempre, son muy caras las células solares. Sí, pero pueden ser muy baratas. Son caras porque se fabrican pocas, pero cuando se hagan en gran escala, serán mucho más baratas que un chip de ordenador. Bueno, estas son propiedades, no quiero entrar en detalle de las cosas poco técnicas. Aquí somos capaces de apilar los quantum dots, las estructuras cuánticas una sobre otra, de forma ordenada, porque necesitamos un grueso mínimo de unas micras, y eso se hace en el laboratorio sin ningún problema, con muy pocos son muy bonitas las capas estas apiladas. Bueno, propiedades, ya se ve la absorción de los quantum dots. Y prácticamente lo que quería es señalarles es que esto es el comienzo, y que se va a continuar, pues, indudablemente por distintos laboratorios, metiéndole además una nueva cosa, que es las propiedades de la microelectrónica, que todavía no las hemos combinado. Por un lado, se pueden construir las estructuras nanométricas, pero hay que integrarlas en una cosa que es de tamaño grande. Por ejemplo, estas células son flexibles, se pueden pegar en un plástico y son muy baratas. Esta es una real, no es con una técnica que estas son ya técnicas de la microelectrónica adaptadas. Se puede integrar cosas de fotónica para mejorar la entrada de la luz. Hay muchísimo trabajo. Esto es una estructura fotónica de las que hacemos nosotros para integrar la luz en la célula. Tiene tamaño nanométrico, pero eso no es ningún problema ya. Y lo que quería señalar es simplemente, y acabar aquí, porque de las baterías, de muchas otras cosas que les podría hablar, no nos va a dar tiempo hoy, sí, espero que otro día podamos hablar de eso, es que esta es la evolución de la microelectrónica. Esta es la evolución de los proyectores, que es otra cosa o de las pantallas. Las pantallas estas son maravillosas, tienen millones de píxeles, cada 1000 por 1000, por ejemplo. Y su coste, sin embargo, es cada vez más barato, porque este ha sido su número de píxeles por dólar, pues está ya, yo no sé, ahora mismo estaremos en los 200.000, casi 1 millón de píxeles por dólar, son muy baratas. Lo mismo en las cámaras de fotografía. Parecía imposible que se pudiera meter 8 millones de píxeles que sustituye totalmente lo que es una película fotográfica, ¿no? Esta es la evolución de los discos duros. Bien, los discos duros están a punto de desaparecer ya de los ordenadores, porque las memorias flash son más baratas que los discos duros, pero los discos duros tienen ya del orden de los 200 gigas de memoria por pulgada cuadrada de disco, y siempre la misma pendiente. En estos momentos ya se empieza a trabajar, puesto que ya hay un mercado previsto enorme para la fotovoltaica, empezar desde aquí con las células solares. Y lo que nos espera dentro de 10, 20 años es una cosa que ahora mismo no podemos predecir. Esto es un coche eléctrico que funciona con células solares de arsenio de galio. Este es el récord que atraviesa toda Australia en un día o algo así.
pero esto ya es un poco un juguete, nada más que para demostrar cómo van las cosas, y casi lo voy a dejar aquí, porque si no me voy a enrollar con cosas que a lo mejor les preocupan después. Muchas gracias por su atención. Sí, bueno, yo creo que el profesor Briones ha hecho una demostración excelente de que yo les ruego a los conferenciantes que hagan una visión general de un problema y luego muestren su propia aportación personal, que se hace investigación por los miembros de la academia, y la del profesor Briones pues está muy, bueno, de él y de toda la gente del instituto que él dirigió durante muchos años, está realmente en la frontera. Somos 70 en este momento en el laboratorio. Para que somos 70. 70. El día que seamos 140 Madrid, será ¿no? el doble mejor. Pero hay que seguir invirtiendo. Bueno, seguro que se les han ocurrido a ustedes cuestiones, comentarios o preguntas. Ahora es el momento. Sí, voy a ir. Hola. ¿Podría mencionar las partículas o gama de radiaciones solares que el escudo magnético de la Tierra repele? Que lo has mencionado al principio. Fundamentalmente son protones acelerados, lo que se llama viento solar, que viene entrelazado con el campo magnético solar, que también se arrastra, es un efecto de interacción mutua entre el viento solar, que es un chorro de partículas energéticas. Es un espectro amplio de energías, ¿no? Pero prácticamente todas se frenan. Luego se acumulan incluso en los anillos de Van Allen, donde es muy peligroso, por ejemplo, para los astronautas y tal, permanecer mucho tiempo en esa altura, porque están girando alrededor de la Tierra, ¿no? Y por los polos penetran hasta cerca del suelo, ¿no? En la aurora, ¿no? Producen esa fosforescencia tan brillante, ¿no? Y has comentado que las placas fotovoltaicas funcionan mejor en invierno. Funcionan mejor porque están más frías, es muy importante el efecto de la temperatura. Aunque las de arsenio de galio, las de concentración, aguantan temperaturas de 250 grados sin perder mucha eficiencia, pero en general las de silicio sí les afecta mucho la temperatura. Pierde rendimiento un 10% cada 10 grados, pues así. Por eso en invierno, que hace más frío, pues se refrigeran con aire nada más, pues son más eficientes. Por otro lado, el Sol está más cerca de la Tierra en invierno y por tanto es un poquito más la constante solar. Y una última pregunta. Has comentado algo sobre ingeniería de spin. Sí. ¿Eso qué es? Pues es que, bueno, en dos palabras. El electrón es una partícula elemental que todo el mundo conoce, pues porque es el origen de toda la electrónica, ¿no? Es el origen de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene carga. La carga del electrón es su característica más conocida, pero además tiene otra propiedad, que es una propiedad cuántica puramente, que tiene spin, que es equivalente a un momento angular, un momento de rotación, ¿eh? Y tiene asociado al momento angular, o momento de spin, que se llama así, tiene un momento magnético. Es como si fuese una pequeña peonza y con su emanación. Entonces, hasta ahora, toda la tecnología electrónica se ha basado en la primera propiedad, que tiene carga, pero en la segunda no. Y sin embargo, la segunda es importantísima para desarrollar nuevos dispositivos. Esto se llama la spintrónica. Recientemente le han dado el premio Nobel a Albert Fehr y a Greenberg por unos primeros trabajos muy interesantes sobre la spintrónica, la posibilidad de hacer dispositivos controlados no por la carga, no por el campo eléctrico, sino por el spin. Y bueno, tiene un futuro enorme. Lo que pasa es que... Solamente quería comentarle que no me parece bien que un científico de su categoría pues diga que la energía nuclear no tiene ningún problema. Solamente quería decirle eso. No tiene ningún problema desde el punto de vista científico y técnico. Sí, pero aquí la gente ha entendido que... No, pues me alegro mucho de que insistas en tu comentario, porque yo también estoy de acuerdo con ese comentario.
hay otros problemas. Se lo digo por eso, porque en general, si usted lo dice como lo ha dicho, la gente cree que eso Bueno, es... yo creo que me he explicado bastante bien. He dicho que, desde el punto de vista científico, es una maravilla. Desde el punto de vista práctico, pues depende de muchas cosas. Y además es muy peligrosa, claro, desde ese punto de vista, si se quiere. Yo no soy ni pro ni contra. Como científico simplemente digo las cosas que creo que son. Sí, bueno, me gustaría pues, felicitar a Alberto, gracias. ya desde la entrada, ya deslumbrante, No creo. pero querría matizar alguna cosa. En primer lugar, Galileo, por el que siento la misma admiración que siente el profesor Briones. En Galileo no fue el primero que vio los satélites de Júpiter. Los chinos se le adelantaron 2000 años. Ya tienen muy buena vista que el astrónomo chino, la verdad. Seguramente sí que lo vieron, pero vamos, no tenían un cuaderno donde se apuntaban las observaciones y por tanto no se apuntaron el claro, tanto. que quedan registros chinos, quedan registros en chino. Registros chinos, sí. Yo he estado visitando, por cierto, el 2000 años astrónomo, el Observatorio Astronómico de Pekín. Si alguien va a China, es una de las cosas más interesantes que hay en Pekín. Es un pequeño observatorio con unas esferas almilares en bronce, una cosa maravillosa, pero muy pequeñito, está en medio de la ciudad. Y luego la segunda observación es relativa pues, a la ley de Moore, al límite ya de pasar de la física clásica a la física cuántica en este proceso de miniaturización. Posiblemente la tecnología del grafeno consiga ampliar ese límite una década más y después posiblemente. Nunca se sabe lo que puede pasar. Sí, agradezco la observación porque sí que es verdad que ahora hay mucha esperanza en nuevos sistemas electrónicos bidimensionales como es el grafeno. Bidimensionales es su extensión, realmente el confinamiento de electrones es solamente en una dirección, ¿no? Y tiene propiedades muy interesantes, pero bueno, una cosa muy técnica. Yo solo quería añadir a lo que decía el presidente de la Academia, el profesor Galindo, que 1/3 de la humanidad tiene agudeza visual como para ver los satélites de Júpiter a simple vista, y que de hecho hay un cuerpo de élite, no de élite, en la Marina de los Estados Unidos que les exigen distinguir los satélites de Júpiter para poder entrar. Hay otra pregunta aquí. Sí, bueno, es verdad, pero... En primer lugar, dar las gracias y la enhorabuena al profesor Briones, porque yo también he estado deslumbrado desde el principio y por su claridad meridiana. Estoy totalmente de acuerdo con el cambio de mentalidad que tenemos que hacer para el modelo energético y estoy de acuerdo también en la presentación que ha hecho el introductor sobre el cambio paradigmático que está en la sociedad ahora, energía y agua. Mi pregunta es lo siguiente, además me dedico a temas de energías renovables, etcétera. Hemos resuelto o estamos resolviendo los problemas de rendimientos, como estamos viendo, también el tema de aerogeneradores, de los kilovatios estamos ya en los muchos megavatios, estamos ya en rendimientos de 2 dígitos en células fotovoltaicas. ¿Hay alguna investigación relativa a la nanociencia en temas de almacenamiento, puesto que las energías no fluyentes presentan ese problema? Sé que el profesor Carlos Rubia, el CIEMAT aquí en Madrid, concretamente están trabajando en temas de sales, pero solo para energía térmica. ¿En este otro tipo de energía eléctrica directamente hay algún tipo de investigación en su campo? Muchas gracias. Hay una enorme investigación, pero habrá ahora mismo, no sé, muchos miles de investigadores trabajando en el almacenamiento, sobre todo en baterías, que es la manera más elemental de almacenar la energía de forma portátil, ¿no? Tenía la segunda parte de mi charla, pero al final he preferido ser un poco más claro en la primera. Hay otro ciclo, el año que viene. El año que viene le daremos la palabra al profesor Briones. ¿Por qué no les quiero contar demasiado de las baterías? Porque realmente están muy avanzadas, hay muchas baterías de diseño nanotecnológico, tengo por aquí mucha información que no se la voy a enseñar, porque además hay una guerra tremenda ahora mismo. Como es un problema tan importante, porque va a revolucionar el transporte, sobre todo los automóviles, que van a ser eléctricos, sin duda, dentro de poco. De momento estamos con los Prius, los híbridos, pero el problema tecnológico está prácticamente resuelto. Hay un problema enorme en estos momentos de lucha por las patentes.
El profesor Goodenough en el año 96 hizo la primera patente de las baterías de litio y hierro, sobre todo las de fosfato de litio, que son las más económicas, fosfato de hierro y litio, perdón, que están basadas en un mineral que es el olivino, ¿no? Y que pueden resultar extraordinariamente baratas y no contaminantes, y funcionan estupendamente, tienen unos rendimientos que ya son como 100 veces mejores que las de plomo, en kilovatios hora almacenados por kilo de peso, por ejemplo. Pero hay una pelea tremenda de quién es el que se va a llevar el gato al agua. Entonces ahí no es, como decía antes, no son todos problemas técnicos los que tenemos la humanidad, casi todos los problemas nos los buscamos nosotros con otras cosas, ¿no? Los científicos lo que hacen es intentar resolverlos, pero hay otros problemas muy grandes. Ahora de patentes es tremendo. Tomás, lo de las baterías que dice el profesor Briones es a pequeña escala. Almacenar energía a gran escala es todavía un problema. ¿Había pedido usted la palabra? Porque a la entrada hemos recogido este folleto que tiene una extraña fotografía que ha provocado mi curiosidad y querría que me explicase qué es lo que representa. Pues si me deja el folleto, porque yo es que no lo he visto. Probablemente... ¿Tenéis un...? No lo he visto. Bueno, esto no lo hace el profesor Briones, esto lo hace no es en la cosa mía, academia. esto es la cuestión de la parte administrativa de la academia. La parte a lo mejor es de otra publicidad. Estos son unos nanohilos confinados con una estructura. Esto se hace por litografía electrónica y luego crecen, pero la verdad es que no están hechos en mi laboratorio, Y la otro es un laboratorio típico de caracterización de las propiedades ópticas. Este sí está en nuestro laboratorio, pero este hilo, pues no sé, he cogido cómo se hace. Son nanohilos por confinamiento de... Están envueltos, sí. Es una estructura nano, pero que no la conozco yo, esa no la he hecho yo. Bueno, yo parece que ya no hay más preguntas. Yo quería decir que efectivamente tengo aquí 16 gigas y me ha costado 16 euros. Y aquí tengo todas mis clases, lo digo por si se me pierde. Es un problema. Tener mucha memoria aquí metida es un problema. 16 gigas una pregunta más. 4 chips así pequeñitos, a 4 euros por día. Yo había leído que había alguna idea de usar algún tipo de bacterias o virus para construir nanotecnología. Sí, ¿Eso es ciencia ficción simplemente? No, está aquí, es que está un poco más adelante, pero la verdad es que no quería asustaros demasiado, pero las grandes ideas ahora es utilizar los métodos bioinspirados, o sea, la naturaleza lo está haciendo. Fijaros en esta transparencia que es muy bonita. El mar, digamos, la vida en el mar utiliza sales disueltas en el mar, que hay magnesio, galio, litio, silicio, calcio, sobre todo, sodio, cloro, etcétera, para fabricar cosas como son las conchas, por ejemplo, todas las maravillosas estructuras vivas de los a partir de cosas que están disueltas y las nanomáquinas que constituyen las enzimas, las células vivas, son capaces de aprovechar cosas tan difíciles como son iones disueltos y convertirlos en estructuras como escudos, dientes, espinas y cosas vivas. Entonces, esta misma idea, que por supuesto no es original, no tiene patente, se está utilizando en laboratorios, por ejemplo, en Berkeley, por aquí, para fabricar baterías. Este es el Molecular Foundry, uno de los grandes centros de investigación en nanotecnología que se han creado a partir del año 2001, cuando Bill Clinton puso en marcha la iniciativa americana de nanotecnología. Hay 14 grandes laboratorios de estos en Estados Unidos con equipamiento impresionante, con miles de personas trabajando ya en ellos, y este es uno de ellos. Obtención de investigación en energía bioinspirada, ¿no? Otro día, si puedo, pues se lo cuento. Utilizan virus para ensamblar baterías, virus domesticados, virus no peligrosos, pero hacen una función de ir montando los electrodos de fosfato de litio, etcétera, por ejemplo, ¿no? Con el DNA del virus. Los han domesticado, les han hecho ingeniería genética para que no sean peligrosos,
para que hagan lo que uno quiere y no lo que quieren ellos. Pero estamos en ello, esto no es ciencia ficción, esto son baterías hechas ya con virus. Muy bien. Ahí me paro porque... El año que viene organizaremos un curso, en vez de una charla. La semana que viene es fiesta, el jueves, de tal manera que les damos a ustedes vacaciones, pero al otro jueves tenemos otra charla que tiene que ver con la energía. El profesor Arturo Romero va a hablar la biomasa como alternativa a los combustibles fósiles, que es otro tema de gran relevancia y sobre el que hay división de opiniones. Así que gracias por venir y hasta la próxima. Buenas tardes. Bueno, por lo menos os habéis divertido un poco, ¿no?